Fue notable la compasión de la beata mística Ana Catalina Emmerich por las almas del purgatorio, en sus oraciones incesantes y sacrificios para consolar a estas almas sufrientes, tanto así que entre sus escritos también dejó plasmado visiones describiendo lo que sucede en el purgatorio. He aquí algunas de sus declaraciones. ¿Cuánto tienen que padecer las pobres almas a causa de su flojedad y tibieza en esta vida, de su piedad relajada, de su falta de celo en promover la gloria de Dios y la salud del prójimo? ¿Qué otro medio hay de socorrerlas si no es la caridad satisfactoria que ofrece por ellas aquellos mismos actos de virtud con relación a los cuales se descuidaron ellas durante su vida en la tierra? El que viera todas estas cosas como yo las veo, de seguro que procuraría con todas sus fuerzas socorrer a las almas del purgatorio. Debemos orar por ellas. Estas almas poseen todavía la gracia de dar señal de sí en la comunidad. Están en una corriente nueva hacia la luz y hacia la bienaventuranza y nos ruegan que les ayudemos, ya que ellas no pueden valerse. Lo que hacemos en su ayuda, ellas lo ofrecen a nuestro Señor por nosotros. Me parecen pobres cautivos que pueden mover la compasión de sus semejantes, ya con algún grito, ya con alguna súplica, ya extendiendo las manos fuera de la cárcel. Cuántas gracias he recibido de las benditas almas del purgatorio. Ojalá quisieran todos participar conmigo de esta alegría de socorrer las almas. Qué abundancia de gracias hay sobre la tierra. Sin embargo, cuánto se olvida a las almas y se malogran las gracias, mientras que las almas benditas suspiran por ellas. Allí, en lugares distintos, padeciendo diferentes tormentos, están estas almas llenas de angustia y deseo de ser socorridas y salvadas, pero por grande que sea su aflicción y necesidad, ellas alaban a nuestro Señor y Salvador. Todo lo que hacemos por ellas les causa infinita alegría. Saben bien las almas del purgatorio que no hay sobre la tierra ningún pensamiento bueno, ningún deseo en favor de ellas que no dé algún alivio a sus penas. En una visita que hice al purgatorio con mi ángel de la guarda, llegué a un oscuro sitio donde había muchas almas. Habiendo penetrado en aquel lugar, las consolé. Aquellas almas estaban sumergidas en las tinieblas, unas hasta el cuello, otras hasta la cintura. Hallábase unas junto a las otras, cada una en su propia cárcel. Unas padecían sed, otras frío, otras calor. No podían valerse de sí mismas, sufrían indecibles tormentos y sentían gran deseo de salir de ahí. Vi que muchas consiguieron su libertad. Su alegría era inexplicable. Elevándose a un lugar más alto en gran número, en forma espiritual meramente gris, recibían durante este breve tránsito los vestidos e insignias propias del estado de cada una de ellas, lo mismo que cuando vivían en la tierra. Mientras duraba esta elevación, perdían sus insignias terrenas y recibían un resplandeciente vestido de gloria. Entre las almas más abandonadas del purgatorio, he visto aquellas pobres de quienes nadie se acuerda, y cuyo número es grande, pues muchos hermanos nuestros en la fe no hacen oración por ellas. Por estas pobres almas olvidadas yo ruego siempre. He visto en el purgatorio muchos estados de purificación. En particular, he visto castigados a aquellos sacerdotes aficionados a la comodidad y al descanso, que suelen decir: con un rinconcito en el cielo me contento. Yo rezo, digo misa, confieso, etc., pero sin meterme en muchos líos, etc. Estos sentirán indecibles tormentos y vivísimos deseos de buenas obras, y verán a todas las almas a quienes han privado de su auxilio ante su vista, y tendrán que sufrir un desgarrador deseo de socorrerlas. Toda pereza se convertirá en tormento para el alma, su quietud en impaciencia, su inercia en cadenas, y todos estos castigos no son invenciones, sino que proceden del pecado, como la enfermedad de la causa que la produce. Las almas benditas son instruidas por los ángeles acerca de lo que sucede en el cielo y en la tierra, en orden a su felicidad. Ningún pensamiento o buen deseo queda sin efecto si se ofrece por las almas del purgatorio. Los ángeles reparten entre las almas del purgatorio los sufragios que se hacen en la tierra cuando no se pone intención particular.
El juicio que se pronuncia sobre las almas lo veo instantáneamente en el mismo lugar en que mueren los hombres. Allí veo a Jesús, a María, al santo patrón de cada uno de ellos y a su ángel custodio. Aún en el juicio de los protestantes, veo presente a María Santísima. El juicio concluye en breve tiempo. He visto el lugar de purificación y he notado un aire de indecible contento en los rostros de algunas almas como signo de su próxima liberación. Fue para mí causa de gran alegría verlas libres de sus tormentos. Así, he reconocido las almas de 2 sacerdotes que fueron ya admitidos en el cielo. Tuvieron que sufrir muchos años, el primero a causa de su negligencia en cumplir las obligaciones de su estado en las pequeñas cosas, el otro por su inclinación a burlas y chanzas exentas de caridad. Vi también a la Madre de Dios en un magnífico trono, tan hermosa como nunca la había visto. Es necesario rogar por las almas del purgatorio. La relación de las almas del purgatorio con la tierra es tan sensible que con solo desear su bien y aliviarlas y consolarlas desde la tierra, reciben ellas gran consuelo. Cuánto bien hace aquel que constantemente está haciendo actos de vencimiento de sí mismo en favor de ellas, deseando vivamente ayudarles. He visto a un sacerdote muy piadoso y muy caritativo que murió anoche a las 9. Ha pasado 3 horas en el purgatorio por haber perdido el tiempo con todo género de bromas, incumpliendo algo de sus deberes. Este sacerdote tenía que permanecer allí algunos años, pero ha sido socorrido con fervientes oraciones y muchas misas. Vi los tormentos que padeció por espacio de 3 horas y cuando salió de ahí, le oí decir una cosa que me causó gracia. Ahora veo que aún los ángeles pueden engañar a uno. Me había dicho el ángel que yo tenía que estar solo 3 horas en el purgatorio. Sin embargo, he estado tanto tiempo. Hay en el purgatorio un espacio oscuro y muy vasto, dentro de un mundo de tinieblas, y en él muchos círculos. Allí las almas se encuentran en privaciones y penas que necesariamente derivan de sus terrenas imperfecciones y faltas. Los espacios en que se encuentran son turbios, como envueltos de tinieblas, a veces más claros, húmedos, secos, fríos, sofocantes, ardientes y también diversos en luz y color. He visto allí, no obstante, la vislumbré de amarillenta luz matutina. Los niños estaban próximos al borde de aquel círculo. Los no bautizados sufren mucho más a causa de su correlación con los pecados y la impureza de sus padres. Los bautizados están libres y limpios. No se puede ayudar a aquellas almas sino por medio de la gracia, la meditación, la oración, las buenas obras, los méritos de los santos y con los frutos que pueden derivarse de alguna buena cualidad espiritual y de la vida terrena de las almas mismas. Si alguna de estas almas pudiera venir de nuevo a la tierra, aunque fuera por un cuarto de hora, podría cancelar mucho castigo en el purgatorio, ya que aquí con leves sufrimientos aceptados con paciencia ante Dios y en unión con Él, se saldan grandes deudas de purgatorio. Veo en el purgatorio un lugar destinado a los ejércitos de piedad, una especie de iglesia donde son a veces consoladas las almas. Estas la miran como nosotros a nuestras iglesias. Las almas no reciben allí inmediatamente auxilio del cielo. Todo lo obtienen de la tierra, de los vivos, que ofrecen por ellas al juez oraciones y buenas obras, sacrificios y mortificaciones, y sobre todo, el santo sacrificio de la misa. En el purgatorio, las almas padecen indecibles tormentos, pero están todas consagradas a Dios y no pecan. Vi vehementes deseos, hambre y sed de redención. Todas podían ver lo que cada una de ellas les faltaba y esperaban con ansiedad. Sus dolores, soportados con paciencia y conciencia de sus culpas, y la imposibilidad de ayudarse a sí mismas, eran cosas inefablemente conmovedoras. Las indulgencias tienen gran valor, pues con ellas se alcanza la remisión de las penas que tenemos que pagar en el purgatorio después de la vida. Mas, para ganar las indulgencias, no basta rezar las oraciones y practicar las buenas obras que están prescritas con este fin. Es necesario, además, recibir los santos sacramentos con verdadera contrición y propósito de enmienda. Sin verdadera contrición y propósito de enmienda,
sin verdadero arrepentimiento y firme propósito de enmendarse, no es dado ganar indulgencia alguna. A toda obra meritatoria va unida una indulgencia. Todo lo que ofrecemos a Dios en unión con los méritos, aunque en apariencia carezca de valor, nos será descontado del castigo que hemos merecido. No me canso de lamentar la ceguera que tantas almas, en cuyos ojos se ha oscurecido la luz de la fe, siguen viviendo tranquilamente en sus pecados, acostumbrados y se engañan a sí mismos, creyendo ganar indulgencias con solo decir algunas oraciones. Alguna vez entenderán que los paganos y los moros, que procuran vivir virtuosamente según la ley natural, serán juzgados más favorablemente que ellos en presencia de Dios. Nosotros tenemos la gracia y no la estimamos. La gracia nos solicita y nosotros la rechazamos. Inclínense hasta el suelo para recoger una moneda que brilla, pero tienen delante de sí la gracia de la salvación eterna y pasan sobre ella para ir en pos de las quimeras del mundo. A estos no les valdrá las indulgencias y aún serán juzgados por las obras de piedad que hubieran practicado por cierta costumbre. Las ánimas benditas sufren en el purgatorio tormentos indecibles. La diferencia entre los tormentos del purgatorio y los del infierno reside en que en este no hay sino desesperación, mientras que en el purgatorio reina la esperanza. Las benditas almas del purgatorio son tan pocas veces socorridas y es tan grande su desdicha que no pueden hacer nada por su propio bien, pero que cuando alguien ruega por ellas, o padece, o da una limosna en sufragio de ellas, en ese momento cede esta obra en bien de ellas y se ponen tan contentas y se ven tan dichosas como aquel a quien dan de beber agua fresca cuando está ya a punto de desfallecer de sed.